niña sufre de hiperactividad por la marihuana que fumaba durante el embarazo. Yo le estoy dando algo natural, es una planta. Huele diferente. Es marihuana, esta drogadicta le está dando marihuana a mi hija. No soy ninguna drogadicta. Le estás drogando a mi hija de 4 años. Y llamaste a la policía. Guardé un pedazo de ese sándwich. Ahí se ve algo verdecito que pudiera ser marihuana. Ella es la amante de mi marido. No, es mi marido y tú eres la amante. Como lo Mi marido quieras por 20 llamar, años. como lo quieras llamar. Doctora, nosotros, él vivía unos días, vivía con ella, pero también vivía conmigo. O sea, y con otras. Nos amaban las dos, doctora. ¿Murió? Sí, doctora, él murió. Las dos comparten el difunto y ahora comparten al vivo. Doctora, no, esto no tiene nombre. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor norteamericano Paul Auster dijo: el que confía en imbéciles termina comportándose como un imbécil. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Qué preludio para el primer caso del día de hoy, ¿no? Bueno, vamos a ver de qué se trata. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, esa mujer va a matar a mi niña. Si él no fue un buen padre, ¿qué le va a importar mi hija? Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Miguel, Así es. estás demandando a Claudia. Dime por qué y lo que pides para resolver este caso. Estoy demandando a la mamá de mi hija y quiero la custodia totalmente para llevármela a México. Está en peligro con esa drogadicta. ¿Me quieres robar a mi niña? Espérate un momento. ¿Me estás diciendo que ella es drogadicta? No tiene tipo de drogadicta, pero bueno. Tú dices que es drogadicta. Así es, doctor. Sí. Y que le está haciendo daño a la niña. Así es. No soy Estamos ninguna hablando de drogadicta. cosas serias. Muy seria, doctor. ¿Has involucrado a la policía en esto? Porque estás hablando de... No, déjele platico cómo está el caso. A ver, explícame. Yo la conocí a ella, yo soy de México. Tomé un año en la universidad acá en Estados Unidos. Fue donde la conozco a ella. En ese entonces yo tenía 19 años. ¿En qué estado la conociste? En Los Ángeles, California. California. Yo la conozco. Ella es maestra de matemáticas, yo acababa de llegar, ella acababa de egresar, entonces era maestra, era su primer año. Yo tenía 19, en ese tiempo ya tenía 25. Nos hicimos de amistad, congeniábamos en muchas cosas. La invité a salir, salimos. Yo la notaba dentro de lo que cabe todo normal. Nada más había una cosa un pequeño detalle, que era muy nerviosa. Ella es muy nerviosa, pero dije, todas las personas tienen algo que, pues, no todos somos perfectos, vamos. Era algo que podía... No todos somos perfectos, o sea, que tú sí eres perfecto. No, somos, por eso me incluyo. Okay. Nadie es perfecto. Entonces, estábamos saliendo y de repente un día saco un porro de marihuana y empieza a fumar. Yo soy una persona que no fuma, que no toma y que estoy totalmente en contra de las personas que hacen eso. Saca esto y yo decido llamar a la policía para decir que está cometiendo un delito. Es legal en California. Con la persona que en estaba México saliendo, es ilegal. Sí. le decide llamarle a la policía. No me importaba, prefiero una persona real y honesta. Ella me detiene y me dice que clínicamente la puede tomar y me lo demuestra. O sea, te enseñó su prescripción, su licencia emitida por el estado de California para marihuana médica. Sí, así es. Ok. De todas maneras, independientemente de eso, yo no comulgo con la idea de que las personas consuman drogas. Aclaramos eso, dije, pues eres libre, tú eres libre de lo que hagas y si bajo la ley lo puedes hacer, pues adelante. Seguimos saliendo a los... ¿seguiste saliendo con ella? Saliendo. Claro, seguí pensé saliendo que ya conmigo. eso hubiera sido lo que le hubiera puesto la decisión a no salir más con ella. No, seguimos saliendo porque estaba dentro de la ley. Ok. Seguimos saliendo. A los 5 meses queda embarazada. Se embarazó. Yo la verdad... Bueno, se embarazó con tu ayuda. Claro, fue de los dos.
A los 5 meses, yo le digo la verdad, como yo le repito, yo tenía 19 años, yo pues, era muy inmaduro en aquel entonces. Y le digo que yo no puedo con ese paquete, que es mucho para mí. ¿Irresponsable, niño? Oiga usted cómo es la vida. Que, el seriecito que llama a la policía por el porro de marihuana, pero entonces no está listo para tener bebé ni para comprarse un preservativo y no embarazar a las mujeres con quien tiene relaciones. Vamos, continúa. Pasó. Yo dependía totalmente de mis padres en ese momento porque estaba en la universidad. Yo no podía hacerme cargo y tampoco le podía decir a mis padres, porque si lo hacía me iban a sacar de la universidad, me iban a dejar de apoyar y me iban a hacer responsable del niño. Claro. Claro, me dejaste embarazada, me abandonaste. Lo admito. Estate tranquila, tranquilita. Yo me regreso a México después del año, ella tenía 5 meses de embarazo, yo me regreso a México, termino mi universidad, empiezo a trabajar y me hago independiente de mis padres. Entonces cuando decido regresar por mi hija, porque yo no quiero que mi hija esté con una drogadicta. Yo nada más vine No soy ninguna drogadicta. Sí lo eres. No lo soy. Doctora, déjeme le explico algo. En ese tiempo, antes de que se embarazara, se fumaba 2 o 3. Después en el embarazo, fumaba en el embarazo. Yo cuando no la pude persuadir de que abortara, le dije, por lo menos deja de fumar en el embarazo porque le va a afectar al bebé. Y ella no me hizo caso. Y efectivamente, regreso por mi hija y pasó lo peor, doctora. Realmente pasó lo peor. Yo la convenzo de que me deje ver a mi hija, que es lo mejor para ella. Y efectivamente, la hija sufre de hiperactividad. Mi niña sufre de hiperactividad por la marihuana que fumaba durante el embarazo. ¿Pero eso lo sabes de hecho o es lo que tú asumes? No, es de hecho. Ella también me lo dijo, que también sufría de hiperactividad. Yo paso por ella un día ya total de que nos arreglamos para pasar por ella. Paso por ella. Para esto me recibe su actual pareja, que es un patán, es de lo peor. La peor persona que es un patán, hasta parece que vende droga. Realmente es de lo peor, doctora. Por con favor, solo verlo y con la pinta es de lo peor. Y cuida a mi niña. Yo paso por ella, me pone muchas trabas, incluso quería discutir y todo. Total, que ya me da la niña y me da un sándwich con un chocolate. Como en tentepié de la niña o lo que sea. Okay. La niña grita, corre, es exagerado realmente su hiperactividad, es muy avanzada. Y le doy este sándwich y de repente veo totalmente lo contrario. Se calmó la niña. Se calma, se seda, como si estuviera en las nubes. Y pues se me hizo extraño, porque yo no le había dado ningún medicamento ni nada. Fue algo muy notorio. Yo empiezo a investigar, empiezo a observar este emparedado. Y huelo la y huele diferente. O sea, en ese momento quise pensar con la cabeza fría e investigar más de qué se trataba. Total, que yo compro otra la comparo y realmente huele diferente. Es marihuana, esta drogadicta le está dando marihuana a mi hija. No soy ninguna drogadicta. Le estás drogando a mi hija de 4 años. ¿Y llamaste a la policía? No he llamado, porque lo que quiero realmente es mi niña, ella no me importa. Y como la niña tiene su apellido... le están enmarihuanando a la hija. Y no llama a la policía. Porque hasta ese momento no tenía pruebas. Primero quería venir con usted para tener... Pero yo ¿qué pruebas te puedo dar? La potestad de mi hija y llevármela. Ni siquiera tiene su apellido. Dios santo. Entonces yo sigo investigando. ¿Y ya comprobaste? ¿La llevaste a analizarla a ver si tenía...? Yo primero la comparé y quise esperarme más. O sea, no fue con el primer caso, quise esperarme más. Pasaron 2, 3 fines de semana y seguía pasando lo mismo. Entonces yo tomé una muestra. Aquí tengo una muestra, guardé un pedazo de ese sándwich. Y usted lo puede oler y tocar. Corre, Roberto, pásame el sándwich. Estás inventando eso. Drogadicto. Tú. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué le has puesto al sándwich? Estás inventando esas cosas. No lo estoy inventando, doctora. Me esperé. Me quieres cuando robar le a mi enfrenté, niña. Eso es lo que quieres hacer. Permíteme. Bueno, pues este es un sándwich con un poco de... Con marihuana. Ok. Estás inventando. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta tengo unas cuantas preguntas para hacerle a Miguel y luego responde Claudia a la demanda de Miguel. Regresamos enseguida. ¡Que te lo coma! Es mi hija, doctora. Y la están drogando. Es mi hija también. ¿Tú no sabes lo que está pasando ahí? Ahí se ve algo verdecito que pudiera ser marihuana. Caso cerrado.